Seguimos en línea de 3 aquí en la pantalla de TV Ciudad. Ayer se cumplió un nuevo aniversario de Maracaná. Se ha hablado mucho, ¿no?, de esta gesta, del deporte, todo lo deportivo. Pero hoy con Gabriel Quirici vamos a poner el foco en un lugar muy interesante. Ver qué pasaba en el Uruguay en ese momento, en el 50. Qué pasaba en el mundo también, desde el punto de vista político, social. Hay muchas historias y el título que elige Gabriel para esta columna a mí me gustó mucho. Es La Suiza de América con un negro jefe. Gabriel, ¿cómo andás? Bienvenido. Bueno, un gusto estar acá siempre. Bueno, es interesantísimo lo que planteás porque vas a mirar el Uruguay, vas a mirar el mundo, lo que pasaba en la Argentina, por ejemplo, pero es interesante ver que explica mucho también lo que ocurría en el Uruguay para después tratar de entender qué fue lo que pasó en la cancha, ¿no? Hay algunos elementos muy interesantes para repasar allí. Sí, a mí me parece que está bueno como recordar que Uruguay en aquel momento estaba viviendo una de las principales épocas de prosperidad, ¿no? Que a veces también los más veteranos nos hablan del Uruguay de las vacas gordas, aunque en realidad no era tanto por lo ganadero. Claro. En los años 50 más que nada fue por el desarrollo industrial. Un Uruguay que creció mucho, sobre todo su industria liviana, el mercado interno, aumentó pila la clase obrera, pasaron de menos de 50.000 obreros a casi 200.000, ¿no? Es decir, un desarrollo súper importante. Eso acompañado que justo en los 50 Uruguay vivió una etapa democrática, se había recuperado ya desde en el 42 hubo una reforma constitucional y había elecciones frecuentes. Bueno, era un Uruguay, yo siempre lo digo también, muy colorado, muy ballista, por los triunfos electorales. Uruguay siempre fue plural, pero es decir, en el 50, por ejemplo, había habido elecciones, se había ganado, digamos, el vallismo. Luis Valle había tenido la posibilidad de ser como el referente, porque había quedado de presidente después de la muerte de Martínez Trueba, y la diferencia de votos fue muy importante, era casi 100.000 votos de diferencia frente a un partido nacional que estaba dividido. Aparte estaba el herrerismo por un lado, el nacionalismo independiente por otro, ¿no? Pero bueno, ese Uruguay de prosperidad, también de muchas leyes sociales, porque ya hacía unos años que en el año 43 se habían aprobado por el Parlamento los consejos de salarios, entonces también los obreros participaban de la negociación, bueno, el salario real y la productividad de todos esos años fue en aumento. Es una etapa muy interesante para observar incluso cómo, porque a veces está esa idea de que cuando se regulan los salarios la productividad disminuye, no, todo lo contrario, aumentó, mejoró la demanda, ¿no? Y era un Uruguay también que soñaba con un posible desarrollo a la par de los países desarrollados, ¿no? Que, ojo, estaban saliendo de la guerra, hacía 5 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se veía como la gran potencia, ¿no? El desafío de la Unión Soviética. Ya estaba la Guerra Fría en el mundo marcada, había empezado el macartismo, ¿no? La persecución inventando, bueno, fake news hubo siempre digo lo mismo, Chiquilini, ¿no? Pero inventando pruebas falsas. De otra manera ahí en ese momento, claro. Claro, porque estaba la guerra de Corea, claro, y empezó todo el miedo en Estados Unidos de que hubiera infiltrados chinos comunistas, también porque la Unión Soviética había logrado desarrollar la bomba atómica, entonces empezó el tema del equilibrio del terror, que se le llamaba el miedo que viniera una guerra nuclear, una tercera guerra mundial, ¿no? Pero en aquel contexto, Uruguay pensaba, o se pensaba, sobre todo en sus sectores dominantes, y también las clases medias que accedían a la educación secundaria, que Uruguay podía desarrollarse, ¿no? Que ser un país europeo, y de ahí también venía la idea de la Suiza de América, ¿no? Que se había usado en los años 20, pero se retomaba un poco como que Uruguay podía ser el país diferente de América Latina, el país más europeo, ¿no? Incluso porque además en aquella época estaba el peronismo en Argentina, que se llevó muy mal con el gobierno de Luis Valle. Había toda una cuestión hasta, bueno, entre nacionalista y urbano discriminatoria ante el peronismo, ¿no? Y también que algunos resabios de la Segunda Guerra Mundial. Entonces como que Uruguay se consideraba en una parte de Uruguay especial, ¿no? Pero por eso yo puse lo de negro jefe, porque en realidad Uruguay no era, nunca es nada algo del todo, pero no era europeo ni Suiza. Uruguay es latinoamericano y su máximo exponente era afro-uruguayo, nacido en La Teja, y al lado de él, o sea, porque Obdulio, creo que todos conocemos su historia, al lado de él el histórico, increíble, ¿no? Bien mestizo uruguayo, el Mono Schubert, con nombre de música clásica, claro, Gambetta de apellido, increíble, que es un nombre de jugada maravillosa, italiano, ¿no? Campeón ambos que fueron campeones en el 42 sudamericanos, y bueno, referentes de Nacional y de Peñarol los dos, ¿no? El Mono, bueno, integró
el primer quinquenio de oro con Atilio García, bueno, Obdulio, que de Wander llega a Peñarol, bueno, el año anterior al 50 habían ganado con la famosa máquina del 49, Sí, dos referentes que lejos de ser suizos o europeizados eran típicamente de esa sociedad con transformaciones, mestiza en el sentido más cultural del término. ¿Qué representaban ahí? ¿No? ¿Qué era Eso. lo que representaban en ese Y bueno, momento? mira, hay otra cosa que me parece que representan, además, y es hay una tradición o una historia deportivo-futbolística del Uruguay, que lo hemos hablado otras veces, ¿no? Que surgió en la década de 1910, en la otra etapa de prosperidad democrática y mestiza, porque Uruguay fue una potencia del fútbol, porque incorporó, antes que casi ningún país en el mundo, a los sectores obreros, a los sectores afro, ¿no? Bueno, a los sectores, Uruguay es un país de gran migración interna. Yo siempre esto lo cuento porque a veces el centralismo nos lleva a pensar que todos nacieron en Montevideo, y no. Muchos de los de Montevideo son hijos de gente que venía de otros departamentos o de inmigrantes. Ese mestizaje cultural y deportivo había logrado ser una potencia mundial. Y ellos son, y me detengo en ellos dos, obviamente que el plantel de la selección es re interesante todo, pero ellos son quizá el ejemplo de transmisión intergeneracional, ¿no? Obdulio y el Mono hablaban con Nasasi y Nasasi hablaba con Juan López, el técnico. Bueno, hubo todo un debate con respecto a quién integrar en la defensa, ¿no? Ahora charlamos un poco más por qué, pero aparte de la transmisión intergeneracional, ¿no? Que ellos se sienten continuadores de aquel Uruguay campeón del 30 y campeón de los Olímpicos del 24 y 28 y de tantos torneos sudamericanos, ellos representan a una generación de jugadores nueva que luchó, y esto me parece interesante como contexto, ¿no? Sindicalismo, consejo de salario, democracia. En la huelga del 48 luchó por el estatuto del jugador, ¿no? Hay una historia que es increíble, además hoy me la compartía otro gran investigador especializado en relaciones internacionales, pero que trabaja mucho el tema de fútbol. Una vez escribimos un artículo juntos para un libro de Palvere que se llama Lincoln Bisócero, que en la huelga del 48, Ernesto Castro, que era capitán de Nacional, que la lideró junto con Obdulio Varela, capitán de Peñarol, y que les dijeron de todo en los medios, no los hinchas, porque los jugadores ni recibían plata por los pases, era una cosa que era profesional el fútbol, pero los dirigentes tenían algunos, no todos, pero hubo dirigentes que se aprovechaban mucho. Bueno, Ernesto Castro cuando van al Mundial le dice a Obdulio, negro, traete la copa porque si no van a decir que fue culpa de la huelga, ¿no? Claro. Y Obdulio le contesta, sí, comandante. ¿No? Con un típico gesto de Obdulio cortito Sí, y seco, sí, ¿no? sí. Y la trajo, increíble, ¿no? Porque también representan esa otra, esos otros sectores sociales del Uruguay que tienen capacidad también de luchar por sus derechos, ¿no? Y hay una anécdota que es fascinante, hay 1000 anécdotas de Maracaná y podemos hablar de fútbol, pero también me parece que hay otra que es, antes de ir, ¿no? Obdulio y los jugadores dicen que no van si no les garantizan un empleo público. Esa es ¿no? maravillosa esa anécdota, Y además me parece que hay que tener cuidado porque a veces se usa mucho como que el empleo público es una prebenda, un facilismo. Estamos en una etapa de expansión de las políticas sociales y en donde muchos políticos usaban para sus secretarios, sus Claro. líderes intermedios, el empleo público. Y los jugadores no tenían una garantía de cobrar. Creo que es conocido por todos que cuando ganaron la final, épica, tuvieron que hacer una colecta para comprarse los sándwiches. Sí. Sí, Los dirigentes no habían pensado ni pusieron, pero, o sea, y los dirigentes después hicieron medalla de oro, esto habrá que hacer a veces una historia crítica de las dirigencias deportivas, ¿no? Pero Obdulio dice que no van al Mundial si no les garantizan un empleo. Y el presidente de la AUF, que era Valle Pacheco, que Valle Pacheco era colorado, pero no era vallista de Luis Valleverre. Esto también son detalles de la historia política, está bueno, porque se llevaban mal, la lista 14, Claro. porque eran los hijos de Valle que se habían peleado con Luisito Valle, que era de la lista 15. Bien. Pero el presidente era Luisito Valle y era de Wander además. O sea, pero entonces le piden a Luis Valle que vaya a hablar con Obdulio y Obdulio lo recibe en la puerta de la casa. Y ese es un ¿No? detalle de Para que la vayan historia a de la Maracaná. anécdota que es maravillosa. Y es que Valleverre va a hablar con Obdulio a la casa. Tiene que a el la puerta de presidente, la casa. claro, ¿no? Y Obdulio dice que en la puerta, para que los periodistas vean, que él habla con él y que no hay que hay ningún arreglo, o sea, y lo que le plantea, esto lo cuesta, hay un documental muy lindo sobre Obdulio, que Juan Ricardo Facio lo cuenta esto, ¿no? Que Obdulio le dice, usted me viene a plantear esto y representamos a Uruguay, ahora, ¿quién nos asegura el bienestar de nuestras familias? ¿Por qué nos va a jugar allá y no tener nada después a la vuelta? ¿No? Es decir,
también esa cuestión me parece que nos devuelve algo que está bueno humanizar de aquellos héroes deportivos, y es que todavía no tenían la condición consagratoria ni económica ni social, que se les exigía cualquier cosa de ¿no? despliegue físico, templanza, ¿no? superar obstáculos. Ahora, no estaba segura su carrera. Bueno, yo lo hasta quiero... sus últimos días varios no tuvieron una situación exacto. económica cómoda, digamos. De hecho, muchas veces incluso se llegaron a hacer pedidos de colectas de por ayuda a los situaciones de campeones, salud, exactamente. ¿no? Eso me parece que es un asunto que hay que recuperar, porque, y también para no idealizar el Uruguay de los 50. El Uruguay con muchas cosas positivas, pero todavía estamos hablando de los grandes jugadores, el capitán de Peñarol, el capitán de, no tenían asegurado qué pasaba si iban a un mundial en donde seguramente Uruguay iba a ser de los países más competitivos, porque Uruguay sin técnico, en los amistosos, que fueron unos pocos, pero con Brasil había sido muy parejo. Sí, y claro. bueno, y los equipos europeos que venían de la guerra, podía haber alguna sorpresa, pero hay que recordar, Uruguay venía invicto en torneos internacionales, en torneos mundiales. Entonces, también creo que hay un asunto para observar de cómo la política muchas veces, y la política me refiero ahora a las dirigencias deportivas, a los jugadores los seguían teniendo en un segundo plano, Claro. ¿no? Y ellos estaban luchando por sus derechos. Bueno, hay un caso que es muy, muy triste, ¿no? Pero Morán, que termina siendo titular porque él era suplente, pero se retira muy joven y muere en la pobreza y fue campeón del mundo. Y uno busca información en internet y hay re poca, ¿no? A veces yo creo que también tenemos que reivindicar un poco ese lugar de, insisto, como jugadores plebeyos, jugadores mestizos que están haciendo sus derechos, pero que también tenían que, o sea, no fue solo ganar Maracaná, ganarle a Brasil, sino lograr una dignificación de la selección, ¿no? Incluso, pero también hay una cosa interesante, que tenían ganado un respeto por este trasvase intergeneracional, porque en un momento, cuando está toda la discusión, quién va a ir a la selección, la prensa también genera sus cosas, el propio presidente de la AUF consulta a Obdulio Varela y a Obdulio de los jugadores a quién quieren de técnico, ¿no? Y Juan López lo cuenta, o sea, había también, o sea, esa cosa que era más del fútbol anterior, de que los capitanes armaban el equipo, o sea, no se podían hacer cambios, también hay que contar, entonces había un rol de los capitanes, ¿no? Y incluso hay una anécdota muy buena de otro que fue un fenómeno en la final, que dicen que fue Julio Pérez, que le decían pata loca, que Julio Pérez jugaba en Nacional y la prensa decía que no tenía que ir a jugar porque tenía que ir toda la delantera de Peñarol junta para ir a la máquina del 49. Entonces Julio Pérez va a renunciar, dice que yo no voy, dice que vayan la prensa te podía hacer añicos, ¿no? Y el presidente de la UFA era de Peñarol le dice, no, Julio, usted no puede renunciar porque lo pidió Obdulio Varela. Claro. No, ese rol de Obdulio como capitán también generando eso, me parece que, o sea, también habla de una composición donde los jugadores tuvieron un rol muy destacado en la final, y yo siempre lo cuento como, cuando nos toca hablar en la clase, eso, y no es que fueron campeones de suerte. Todo este proceso de luchar, de crear colectivos, de mantener tradiciones, o sea, hubo fortuna deportiva en algunos, lo cuenta Schiaffino, yo quise pegarle para abajo y fui tan rápido que salía al ángulo, un golazo, ¿no? Ese punto es ¿no? interesante también, ¿no? El de, más allá del potencial del equipo, de los buenos jugadores, hay mucho que se construyó fuera de la cancha. Exactamente. Y esto que estás diciendo vos de los reclamos, de cómo los jugadores se plantaban desde la huelga, cómo iban a hablar con los dirigentes, cómo hablaban con la prensa, hay mucho que se construyó. Bueno, fuera. ahí va, una madurez para afrontar la situación, que eso no te garantiza que triunfes. Claro, pero bueno, te da una solidez, ¿no? De grupo. Sí. Hoy Manu lo preguntaba en el comienzo del programa, ¿no? Los de afuera son de palo. Claro. ¿Qué pasa con esa frase? Bueno, hay un tema que es re interesante, que antes del partido, ¿no? Que tienen que, no sé, cuentan el tema de las comidas, no sé qué, le llevan unos colchones para dormir la siesta antes de la final. Y bueno, cuentan que el que más se duerme, que roncaba, y todo eso es Mono Gambetta, que tenía mucha experiencia. Yo creo que hay dos pilares ahí, ¿no? Y Obdulio después cuenta, claro, porque cuando van a salir, Maracaná estaba armado, Sí, es bueno. verdad, sobre todo el gobernador de Río, porque ese año se había elecciones en Brasil para presidente, que ganó Getúlio Vargas, o sea que era el partido más popular y no perdió las elecciones por perder el Mundial. Pero el gobernador de Río se hizo el vivo, diciendo ustedes tienen que ganar ahora y camiseta. Entonces, lo que ven ellos es que si salen después, la rechifla va a ser enorme y Obdulio se queda esperando. Eso también es cuidar al grupo. Y Obdulio dice en una entrevista con Jorge Traverso en Hablemos, que el que dice, vamos a Río, no sé cuántos, él dice somos 11 hombres contra 11 hombres, ¿no? Y el Mono dice, los de afuera son de palo. Claro, es ¿no? Gambetta el que dice la frase. Porque ahí hay como una cuestión de, exactamente, el grupo
lo va a disputar en la cancha, ¿no? Claro. Y después lo otro que me parece interesante también como para contarlo, porque hay varios casos. Obdulio, Nasasi y Juan Pérez aceptan, ¿no? Que vaya como zaguero alguien que había estado no haciendo la huelga, pero que era muy bueno, ¿no? Y va a terminar trancando con la cabeza, porque hay varias jugadas históricas en Maracaná. O sea, obviamente que cuando Obdulio agarra la pelota abajo del brazo, también, y no es un gesto, yo lo cuento con detalle, no es un gesto de, entre comillas, bilardear, ¿no? Es que fue Orsay. Si se mira con detalle, en línea levanta la bandera. Aparte Brasil nos mete el gol a los 2 minutos del segundo tiempo. Y se ve en la imagen porque está filmada abajo, la línea es así y después la baja. Entonces, Rodríguez Andrade, otro afro-uruguayo, le dice, Obdulio, era Orsay, y más Poli también. y va a hablar con el juez, claro, cuando agarra la pelota y ve que, hablando, aparte el juez hablaba inglés porque era Reader, no sé qué, y claro, eso empieza también un poco a enfriar la euforia. Obdulio se queda hablando, aunque no le entiendan Sí, nada, ¿no? no a saber lo que le estaba diciendo. Claro. Claro, pero eso es lo que calma, es que Brasil se haga con todo a meterte el segundo, Sí. ¿no? Y otra vez hay como una construcción colectiva, ¿no? Incluso hay una foto antes del partido, claro, todos los fotógrafos fueron con Brasil y los uruguayos no había nadie. Y el mono dice, venga, acá están los campeones del mundo. Entonces todos los uruguayos salen riéndose o sonrientes, como que le aflojaron los nervios a disputar esa final, ¿no? Y creo Claro. que eso también es una época del fútbol uruguayo que, bueno, hay que seguir celebrando. Ya tenemos que ir cerrando. Hay un tema interesante con la edad de los jugadores del plantel también ahí, ¿no? Sí. Bueno, yo lo estuve repasando ayer porque Obdulio y el Mono, también Máspoli, son los más veteranos, pero tampoco son veteranos, Claro. no tienen 40 Sí, 32, 30, 32 Obdulio y Máspoli y 30 el Mono. Exacto, ¿no? Y habían jugado, digamos, el último campeonato que había tenido Uruguay en el 42, el sudamericano. Después no hubo mundiales, también hay que tener en cuenta eso por la guerra, ¿no? Pero después, Schiaffino, otros maravillosos, ¿no? Guilla, tienen 24, 20, o sea, Sí, están lo que 24, hoy dirían los 25. jóvenes en su prime. Lo que tienen son jugadores todos que vienen acumulando muchas temporadas seguidas en sus clubes. Claro. O sea, también eso habla que el campeonato uruguayo era muy bueno. Claro. Y enseguida a estos jóvenes se los van a querer llevar para Italia, que van a ser glorias italianas. Entonces, me parece que sería una combinación de edades ahí también bien interesante para que pudieran jugar jóvenes o muchachos llegando a su madurez, pero también resaltar esto otro, porque a veces, no sé, yo tengo la impresión que, capaz que fue como lo viví yo, pero que siempre pensaba que los de Maracaná eran todos veteranos, Ay, no, que no le era ganaron así. por experiencia. No, era una combinación, aparte eran muy atléticos, bueno, también se habla mucho de la preparación física de Uruguay muy buena, ¿no? Porque fue una final rarísima, porque no era final Maracaná, siempre hay que decir eso, Claro, ¿no? era el último partido, ¿no? Un último partido de un cuadrangular Triangular. final donde Brasil, incluso Brasil no se hace un gol y salía campeón, y nunca lo hizo, ¿no? Claro, empatando era campeón Brasil. Lo que aguantaron esos jugadores era muy bueno. Bueno, Gabriel, la verdad interesantísima esta mirada sobre Maracaná, algo que vamos a seguir hablando, pero está bueno buscarle otras ¿Cómo los miradas. profes de historia te ¿Cómo? destruyen la...? No Los quiero destruir relatos nada. no se arman, No, Los yo lo único mitos. que- Fíjate que No, Gabriel lo los tiene, mitos. lo da en las clases. No, hay utilizás que eso Yo trabajar. para pensé hablar. que Obdulio era la frase, los de afuera son No, de pero madre. pero es colectivo. Pero es Me parece que es más colectiva, lindo que sea claro. colectivo todavía, que Claro. Obdulio lo Completamente. reconoce. Y Obdulio es un tipo que hablaba muy poco con la prensa porque él quedó indignado. No quería mucho a la prensa. Del maltrato que tuvieron en la huelga. Claro. Es verdad. No. Y bueno, y un detalle que Sí. me parece también de esto, subalternidad mestiza. Obdulio se va a conocer los boliches de Río de noche, Máspoli abraza al defensor de Brasil que llora. O sea, no gana ni pizarrea ni se sienten su... No, y cuando vos escuchás la declaración de ellos, dicen, tuvimos la virtud deportiva de triunfar, pero no hicieron de esto un nacionalismo, ni hablaron nunca de garra. Claro. Claro. Porque la garra es una construcción posterior. ¿No? Eso fue un gran... y bueno, este equipo, con cambios, va a jugar la semifinal, algunos dicen el partido más bello de los mundiales, en el 54 contra Hungría. Partidazo. Es un gran equipo también, que hay que reivindicar, Claro. que es todo esto, ¿no? Podríamos hablar de la garra un día también. Está bueno. Está interesante hablar de ese concepto. Y siempre pienso en esta historia de que Obdulio termina consolando a los brasileños después en los bares, ¿no? Tomando con ellos, después de Es haber sido brutal. campeón del mundo. Y vos, en las 70 varios lo dicen, Sí. che, amargamos a un montón Un de montón. gente. También porque a veces hay como un gustito en Uruguay de decir, somos los aguafiestas. Pero el deportista, o sea, está loco de la vida por salir campeón, pero ve al rival Sí, al como un otro, Claro. ¿no? Que es un rival en ese momento. Claro. Esa empatía yo creo que es clave por lo que vos decías, ¿de qué representan? De aquel Uruguay democrático y plural, no del Uruguay autoritario, nacionalista, Sí, chauvinista, sí, sí. colonial eurocéntrico.
del Uruguay más plural que, bueno, el fútbol puede reflejar. Gracias, Qué grande, Gabriel, Gabriel, por esta muchas columna gracias. preciosa. Chiquilines, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, lamentablemente. Una Bueno. lástima, Nos tenemos que ir. Bueno, volvemos el lunes que viene, eso es lo bueno. Y lo más importante es que los de afuera son de palo. Ahí está, con esto nos vamos. Que pasen bien, chao.